Sí, profe. Bueno, perfecto. Ahora voy a compartir pantalla. Como les había solicitado la vez anterior, ustedes tienen que tener a mano la solución del ejercicio, de manera que puedan ir siguiendo los valores que yo voy marcando, que vamos construyendo los indicadores, ¿sí? ¿Ven la pantalla? Bien, Sí. perfecto. Como yo no veo el chat, me avisan activan su micrófono y me hacen algún comentario si necesitan que repita algo o no se entiende o no está claro algo en la exposición. Bien, en el ejercicio 29 habíamos calculado ya el índice de créditos por ventas y la antigüedad promedio de cuentas por cobrar. Vamos a iniciar ahora con el índice de rotación de deudas comerciales para calcular luego la antigüedad de las deudas comerciales, que básicamente son las deudas con proveedores. La fórmula del índice de rotación para deuda o para proveedores comerciales es igual a compras sobre existencia promedio. Obviamente, existencia promedio de mercaderías o de bienes de cambio en general, ¿sí? En el planteo, o dada la situación o la estructura de la situación patrimonial que tenemos en el planteo, no surge directamente el dato de compras. Si bien es un dato que en forma implícita y por diferencia de inventario se puede hallar, analizando los estados de resultados y el estado de situación patrimonial, no es un dato que se lo pueda obtener en forma directa. Sin embargo, sabemos que en el método de diferencia de inventario, existencia inicial más compras menos existencia final es igual a costo de ventas. El dato buscado en este caso es el dato de compras, lo vamos a plantear en una ecuación como la X y vamos a ir completando el resto de los valores. Podemos exponer así entonces: compras es igual a costo de ventas menos existencia inicial más existencia final. Esto es por pasaje de términos. Dado los valores que tenemos en el planteo, compras es igual a costo de venta, que surge del estado de resultados, 16.000, menos existencia inicial, 2.100. La existencia inicial está planteada como la existencia final del ejercicio anterior. Entonces, si buscamos el rubro bienes de cambio en el estado de situación patrimonial del año X3, vamos a ver que la existencia al cierre o los inventarios al cierre asumen un valor de 2.100. Y la existencia final es el valor que está planteado en el rubro bienes de cambio en el ejercicio X4 o 2004, ¿no? Como línea directamente del estado de situación patrimonial, es un dato que surge en forma directa del año 2004, bienes de cambio, rubro al cierre, tiene un valor de 1.800. De esta manera podemos obtener el dato de compras, que va a ser el dato válido para poder trasladar al índice de rotación de las deudas comerciales. Entonces, el índice de rotación está dado por compras y la existencia promedio de bienes de cambio. Cuando tenemos que determinar la existencia promedio, decimos que la existencia inicial de deudas comerciales, perdón, no era de bienes de cambio, era de deudas comerciales. Estos son los datos que se utilizan para la determinación del valor de compras. Pero para el índice se toma la existencia inicial de deudas comerciales, que toma un valor de 2.318. Nuevamente es el saldo de deudas comerciales en el ejercicio XX03. Ese es el saldo al cierre, que constituye la existencia inicial. Y la existencia final de deudas comerciales surge también del estado de situación patrimonial, del rubro proveedores, y asume un valor de 3.500. Entonces, la existencia promedio es igual a 2.318 más 3.500 dividido 2. Esto asume un valor de 2.909. De manera que el índice de rotación es igual a 15.700 sobre 2.909. Y esto es igual a 5,40 para el primer año, que es el año que fuimos analizando durante todo el desarrollo.
El índice de rotación es 5,40. ¿Qué significa o qué replica este índice de rotación? Significa básicamente la cantidad de veces que las deudas comerciales o el promedio de deudas comerciales se repite en el año para las compras que se realizan. Es decir, las compras realizadas son 5 veces el valor promedio de deudas comerciales. Este análisis tiene su razonabilidad o se hace en el entendimiento también cuando hallamos el índice o la antigüedad promedio, que existe un valor, un plazo de pago igual para todas las compras, de manera que periódicamente, ahora vamos a ver con qué periodicidad, cuando hallemos la antigüedad, se va recomprando el valor de la deuda como parte del inventario y es lo que hace que al final del ejercicio, dada la cantidad de veces, dado 5 veces las deudas comerciales, conforman el valor total de las compras. Esto nos permite determinar además que la antigüedad de las deudas comerciales es igual, recuerden siempre que la antigüedad lo que hacíamos era al año, al periodo anual, 365, dividido 5,40, es igual a 68 días. ¿Qué representa 68 días? ¿O qué representan la suma de todos estos datos? Cada 68 días se pagan a proveedores un valor determinado de la compra o de la deuda promedio de 2.909 y esto se repite durante el año 5,4 veces para constituir el valor total de compras en el año que asume el valor de 15.700. ¿Se entiende el índice de rotación que representa 5,40 y qué representan los 68 días que nos da la antigüedad de deudas comerciales? Al igual que el resto de los rubros, recuerden que también hallamos la antigüedad o el índice de rotación de bienes de cambio, de créditos por ventas y de deudas comerciales. Estos son los 3 rubros principales sobre los cuales se analiza la antigüedad y el índice de rotación. Cada uno de ellos tiene un parámetro diferente. Es decir, en el caso de los bienes de cambio, lo que se analiza es cuántas veces rota el inventario promedio respecto del costo de ventas, o dicho de otra manera, cuántas veces se vende el inventario promedio. En el caso de los créditos por ventas, lo que se analiza es cuántas veces se tiene la existencia de créditos por ventas respecto del total de ventas. Y de parte de las deudas comerciales, que es lo que estamos viendo aquí, que es 5,40, es la cantidad de veces que existe esa deuda promedio en el año por el cual la empresa realiza una compra, en este caso de 15.700. Es decir, durante 68 días tiene una deuda promedio de 2.909, se pagan esos valores y vuelve a surgir una deuda de 2.909, de esta manera 5 veces. Estos análisis que estamos realizando siempre toman dos consideraciones, hay que tener muy en claro. Primero, que se trabaja con promedios, lo cual indica que no necesariamente esto parados en cualquier punto del ejercicio, o si se toma en cualquier momento del ejercicio de los 365 días del año de un ejercicio contable, no necesariamente los valores de deudas comerciales o de existencias o de bienes de cambio van a ser los que se consideran como promedios, porque justamente aquí se simplifica el análisis para poder tener un indicador. Y lo segundo que hay que tener en cuenta es que considera, al dividir por los 5,40, al dividir por el índice, que esto se da en forma constante durante todo el año. Es decir, que considera que los plazos son iguales, que las deudas son promedios y que tiene de alguna manera un ritmo constante el endeudamiento con los proveedores. Esto quiere decir básicamente que supone que todos los días son iguales, cuando en realidad, tanto en las compras como en las ventas y en los créditos por ventas, existe siempre, en general en las empresas existen ciclos, es decir, periodos de más altas compras, ventas y costos, y otros periodos de menor valor. Bien, ¿se entiende hasta aquí? Sí, profe. Perfecto. Estudien bien entonces estos 3
indicadores y cómo se calcula en la antigüedad. En realidad acá lo que tienen que tener bien en cuenta es conceptualmente cómo se hallan los valores, cómo están dadas las fórmulas y después no tiene mayor complejidad el análisis. Ahora sí vamos a empezar en un análisis un poco más complejo que tiene que ver con el índice de liquidez corriente necesaria. ¿Estudiaron o vieron en teoría este índice ya? ¿Lo vieron? ¿Vieron índices en general? ¿En teoría? Sí, profe. Bien. Bueno, este índice para comprender, después vemos cómo se halla, pero lo más importante es comprender qué significa. Este índice está compuesto básicamente por dos valores, o se halla a través de dos valores. El plazo promedio de realización de los activos y el plazo promedio de exigibilidad de los pasivos. Básicamente lo que busca medir este índice es haciendo el supuesto de que los activos se realizan significa básicamente se convierten en efectivo en un plazo, que en este caso lo vamos a tomar como plazo promedio, y su relación con el plazo en el cual los pasivos se vuelven exigibles también. Esto considera nuevamente un promedio. Para hallar, de alguna manera, un indicador mayor a 1 o menor a 1 que permita evidenciar la situación financiera o la liquidez corriente necesaria. Y hablamos de necesaria porque una situación en la cual el plazo promedio de realización de los activos es menor al plazo promedio de exigibilidad de los pasivos, llevaría a una empresa a una situación de iliquidez. Sin realizar todavía el análisis de los números propios de este ejercicio, pensemos, si este indicador es mayor a 1, significa que el plazo promedio de realización de los activos es mayor al plazo de la exigibilidad de los pasivos. Un indicador mayor a 1 significaría una situación de iliquidez, que puede ser temporaria, y menor a 1 significa que la empresa cuenta con la liquidez corriente necesaria para afrontar el giro de sus negocios. Menor a 1 significa que los activos se realizan en menor tiempo que los pasivos. ¿Qué significa que se realizan en menor tiempo? Que el efectivo obviamente ya no tiene plazo de realización porque está en forma líquida, que los bienes de cambio tienen un plazo determinado de venta y de cobranza, y que en relación con el plazo de cobranza de los créditos por ventas, estos plazos en promedio de estos tres rubros importantes son menores al plazo, son menores al plazo de exigibilidad de los pasivos, es decir, al plazo en que los proveedores están financiando. De manera que asegura que realizados los activos se pueda afrontar los pasivos. ¿Se entendió conceptualmente este índice de liquidez corriente necesaria? ¿Qué significa y qué significaría mayor a 1 o menor a 1? Sí, profe. Bien, acá quiero resaltar dos términos. Estamos trabajando con promedios y con plazos de realización. Realización quiere decir cuándo se convierten en pesos los activos y cuándo estos pesos son exigibles para los pasivos. Ahora bien, entonces, si tenemos este concepto claro, vamos a poder resolver el ejercicio en su punto F, donde tenemos que determinar la liquidez corriente necesaria. Para ello se construye un cuadro, creo que ustedes lo tienen. Este cuadro, básicamente lo que trata o lo que trabaja son todos los rubros del activo corriente. En este caso, como rubros del activo corriente, tenemos caja y banco, créditos por ventas y bienes de cambio. Lo que hay que determinar son los montos al cierre del ejercicio o los valores
en el estado de situación patrimonial. Para caja tenemos un valor de 100, para créditos por ventas un valor de 2.700 y para bienes de cambio un total de 1.800. Una vez determinados los valores y como tenemos que trabajar con promedio, lo que tenemos que hacer es ver cuánto participa cada uno de estos rubros dentro del total del activo. El total del activo, 4.600. De manera que 100 corresponde al 2%. Esto es la participación relativa del rubro dentro del total. 59% del total del activo está integrado por créditos por ventas y 39% representa, o 1.800, perdón, representa el 39% del total del activo. Nuevamente, ¿por qué es importante la valoración relativa o por qué trabajamos con este valor? Porque justamente la fórmula o este indicador se construye con un promedio, de manera que ese promedio lo vamos a hacer en forma ponderada, determinando cuánto aporta cada uno de los rubros finalmente al plazo de exigibilidad, el plazo de realización, en este caso porque estamos viendo la parte del activo correspondiente. Bien, el rubro caja y bancos, esto vamos a ver en cuántos días se convierte en líquido. Caja y banco, obviamente en 0 días, porque ya está expresado en valores de liquidez. Ahora bien, para analizar créditos por ventas, tenemos que remitirnos a los indicadores que consideramos anteriormente. En el caso de cuentas por cobrar, se construye de esta manera. La antigüedad de las cuentas es para el año XX4, es de un valor de 26,43. Quiere decir que durante 26,43 días, si vamos a suponer que este es el año, durante 26 días hay un promedio, o existe un promedio de 2.700 de cuentas por cobrar, o un promedio determinado. Ahora bien, estas cuentas permanecen en el activo o se realizan a los 26 días. Pero si bien, como habíamos anticipado, esto trabaja con un promedio, la realidad es que se busca cuándo estas cuentas se pueden llegar a cobrar efectivamente, o sea, cuándo estas cuentas se realizan. Entonces, se realizan quiere decir se vuelven efectivos. Si suponemos que durante 26 días la cartera de créditos permanece como crédito, también tenemos que suponer que no todos durante todos esos 26 días no se cobra nada. Muy por el contrario, lo que va ocurriendo es que lo que se vendió un día se cobra el otro día y así sucesivamente respecto de cada una de las ventas. Entonces, para anular este efecto de suponer que es cada 26 días, cuando en realidad cualquier empresa va percibiendo periódicamente esto, se toma el valor mínimo, que es un día, y el valor máximo, que es 26, y se arma un promedio. 1 más 26,43 dividido 2, y esto nos da un valor de 13,72. Vuelvo a repetir el concepto porque es importante cuando estudiamos o para comprender el índice de liquidez corriente necesaria. Este índice o este plazo sobre el de antigüedad de las cuentas por cobrar significa que las cuentas permanecen en el activo en promedio 26 días. Ahora bien, esto no quiere decir que necesariamente que del día 1 al día 25 no existan cobranzas en la empresa. Lo que ocurre es que en promedio se consideran esas cantidades de días. Pero la realidad es que todos los días se va cobrando una parte de las cuentas por cobrar. Recuerden que este 26,43 salía del promedio de la existencia de cuentas por cobrar. Sin embargo, esto no ocurre y lo que va ocurriendo en el día a día es que se va cobrando. De manera tal que para analizar el índice de liquidez corriente no podemos aseverar en forma excluyente que solamente se cobra el día 26 y luego el día 52 y así durante
agregando 26 días. El supuesto, la realidad económica, hace que todos los días se vaya cobrando una parte. Entonces se busca un plazo de realización promedio de entre 1 y 26,43, que sería el límite, ¿no? 1 sería el límite. De manera tal que este plazo de créditos por ventas es igual a 13,72. Este plazo en días es igual a 13,72. Bien, ahora tenemos que hacer el mismo análisis para las cuentas para los bienes de cambio, perdón. Entonces vamos a hacer el análisis para bienes de cambio. En el caso de bienes de cambio, lo que ocurre, estamos haciendo el análisis para el año 4, lo que ocurre es que las cuentas por cobrar tienen un plazo de 27 días. Y los bienes de cambio tienen un plazo de, a ver si me recuerdan y pueden buscar ustedes el plazo de los bienes de cambio. ¿Cuánto daba el plazo? 44. ¿Cuánto daba? 44,40. 44 puede ser, ¿no? Sí. Bien. Cuando pensemos ahora cómo es la realidad económica. El bien de cambio tarda 44 días en venderse. Aquí se produce la venta del bien de cambio. A los 44 días significa que ese bien de cambio pasa de bien de cambio a cuentas por cobrar. Pero luego transcurren 27 días más, en promedio siempre, para que ese bien de cambio se vuelva o se convierta o se realice. Porque los bienes se venden en cuenta corriente, es decir, en el día 44 lo que ocurre es la venta, pero en recién 27 días posteriores ocurre su efectivización, es decir, se cobra esa venta. Con lo cual, para el rubro bienes de cambio, el valor del plazo promedio de bienes de cambio se construye de la siguiente manera. Sumamos el plazo de cuentas por cobrar más el plazo de bienes de cambio y tomamos además el plazo de cuentas por cobrar. Y a ello, sumado a ambos plazos, hacemos recién el promedio. De vuelta, ¿por qué? Porque acá tenemos que hallar un plazo promedio en el cual los bienes se realizan. Esta realización de los bienes de cambio depende de dos momentos, de la venta y de la efectiva cobranza. Entonces, lo que tenemos que hacer para determinar el plazo promedio justamente es sumar ambos valores, es decir, sumamos el valor de 44 más 27, esto da un determinado valor, sumamos el plazo promedio de los bienes de cambio y a este valor dividimos por 2. Esto da un total de 48,96. Incorporamos este valor de 48,96 como el tiempo o expresado en días de lo que cuesta convertir el rubro bienes de cambio y hallamos de esta manera el valor del plazo de realización de los activos por la multiplicación o por la consideración de ver la participación relativa por los días. Participación relativa por la cantidad de días, que en este caso da 0, 59% de 13,72 es igual a 8,05 y 48,96 por 39 es igual a 16. De manera que hacemos luego una sumatoria de todos los plazos. ¿Qué representa esta columna? A ver, vamos a detenernos un poquito acá. ¿Qué representa esta columna que está marcado en amarillo y por qué termino sumando los plazos? Esta columna se lee de esta manera. Caja y bancos están en 0 días de realización. Los créditos por ventas se realizan en promedio en 8 días. Y los bienes de cambio se realizan en promedio en 19 días. Para tomar además estos promedios, como habíamos visto, hacemos sopesar la valoración relativa. ¿Por qué? Porque imagínense que si créditos por ventas o no existieran créditos por ventas o bienes de cambio tiene un peso mayor, eso hace o eso altera
la composición de los días en el plazo de realización del activo. Esto arroja un total de 27,21, que es el valor que toma el plazo de realización de los activos. Es decir, los activos se convierten en promedio cada 27 días en pesos para esta empresa. ¿Alguna duda hasta acá? Me pareció escuchar a alguien que quería hacer algún comentario. Sí, profe, yo no entendí muy bien por qué se agregaba 2 veces el plazo promedio de las cuentas por cobrar en la parte de bienes de cambio. Bien, por lo que habíamos visto anteriormente, por lo que está explícito, no es que se agregan 2 veces, sino lo que ocurre es que si tomáramos 44 días para convertir los bienes de cambio y 27 días para luego cobrarlos, como les había explicado, al igual que en los créditos por ventas, esto no quiere decir que un bien que está en el inventario inicial recién se vuelva efectivo a los quiero sumar 44 más 27, 71 días. Se entiende que no es que el bien de cambio, está el día el 1 de enero, está el bien de cambio, y no es que ese bien de cambio se vuelve efectivo recién el día 71. Lo que ocurre es que lo que se vende el día 1, a los 44 días, puede ser, o lo que está en el día 1, perdón, a los 44 días se vende en promedio y a la vez se cobran los 27. Y así el día 2, nuevamente una parte de ese inventario, que es la 44ª parte del inventario, se vende y se cobra el día 28 o siguiente respecto del plazo de la realización de los créditos por ventas. Para que ustedes se ubiquen o figurativamente tienen que hacerse la idea de que todos los días se va vendiendo una partecita del inventario y todos los días se va cobrando una partecita de la cartera de cuentas por cobrar. Entonces, eso necesariamente genera que para poder hacer el análisis tengo que considerar cuál en definitiva sería el plazo promedio. Lo que hago con sumar ambos valores, fíjense que lo que hago es lo que hice anteriormente, me voy desde este lugar al máximo tomado, de 0 a la suma de ambos, 44 más 27, o acá, perdón, ¿sí? Me voy desde el momento 0, el momento 1, al momento de la suma de los dos. Y luego, para establecer un promedio, considero o tengo en cuenta el valor que me asume desde la conversión máxima, que sería los 44 días más los 27 días que demorarían la cartera de créditos por ventas, y luego determino el promedio. Yo creo que les dije que les voy a pasar un libro de Pérez, o la parte correspondiente, un PDF, la parte correspondiente de un libro de Pérez, donde está explicado, cuando ustedes van a ver con una gráfica del tiempo, por qué se va sumando de esta manera, se va realizando de esta manera. Si no, lo que pueden hacer también para poder hacerlo, como entenderlo como más rápido, es suponer un inventario inicial y suponer 2 o 3 días para realización de los bienes de cambio y 2 o 3 días para los créditos por ventas. Y van a ver cuando armen esa proporcionalidad que en realidad no necesariamente el plazo de realización es la suma ni el promedio de uno, sino que se construyen con una idea de caída diaria. Es decir, todos los días se va cobrando una parte de los bienes de cambio y todos los días se va vendiendo una parte, y eso va haciendo de alguna manera un valor que se debe considerar en promedio. ¿Se entiende por qué se suma? Es como si fuera que digo, bueno, si no vendiera ni cobrara nada durante todo este periodo, tendría como máximo 71 días, pero la realidad es que no es que en el momento 1 existe todo el inventario y que en el día 71 se convierte todo. Lo que va pasando es que día a día se va vendiendo una parte. Bien, ¿se entendió un poco más? No mucho, pero con el libro con el que usted nos pasaría, seguramente más, no hay problema. Miren, la verdad que para entender eso hay que como mirar 3 partes. Ustedes se tienen que hacer primero la idea de ver de dónde surgen los días.
¿Qué significa la antigüedad? ¿Qué significa 44? ¿De dónde surge este 44? Este 44 es un valor promedio. ¿Qué quiere decir promedio? Que justamente estadísticamente es un valor que se ubica o que hace el supuesto de que en el día 44, como valor promedio, ocurre la venta de los bienes. Pero eso no necesariamente, ese promedio refleja la realidad. Ustedes saben que cuando uno hace un promedio tiene un número 1 y tiene un valor de 1 y un valor de 100 y el promedio de 50, pero no quiere decir en el caso de las ventas que esto o no se venda nada al día 1 y se venda a los 100 o se venda un valor el del día 100. Está trabajado de alguna manera a través de los promedios y del análisis con el cual se construyen los indicadores con determinados supuestos. Por eso les preguntaba si ya lo vieron en teoría, porque para poder entender, esto es una fórmula y nos pasa durante toda la materia exactamente lo mismo. En el práctico lo que vemos es la construcción de la fórmula, del indicador, pero conceptualmente lo tienen que comprender o complementar con la teoría y con la lectura que hagan, ¿sí? Porque acá lo que hacemos es aplicar determinados conocimientos. En lote óptimo de compra partimos de supuestos, en programación lineal partimos de supuestos. Hay que entender esos supuestos para después comprender cómo se construyen los valores, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. Plazo de realización de los pasivos. En este caso no tenemos o de las cuentas por cobrar. Las deudas comerciales tienen un valor de 3.500, representan el 100% porque no hay otro valor de deudas comerciales y ya teníamos el valor de que se realizaban a los 34 días. De manera tal que el índice de liquidez corriente necesaria, en este caso, estaría dado por 27,21 sobre 34,31. Plazo de realización promedio de los activos sobre plazo de realización promedio de los pasivos. Es decir, este valor, este índice de liquidez corriente asume un valor de 0,79. ¿Le parece que es un buen indicador o podría trabajarse en mejorar este indicador? ¿Qué les parece? Profe, es un buen indicador porque los activos se realizan en un plazo menor a lo que es la exigibilidad de los pasivos, digamos. Exactamente, quiere decir que los activos se realizan en 27 días nuevamente. En promedio los activos se realizan en 27 días, ¿sí? En promedio los bienes se venden a 44 días. Algunos se venderán en 70 días y otros bienes de cambio se venderán en 30. En promedio es 44. En promedio se realizan en 27 y en promedio nuestros proveedores o los proveedores de la empresa, en promedio en 34 días exigen el pago. Esto indica entonces de manera que es un índice de liquidez corriente bueno. Menor a 1 es bueno, ¿sí? Mayor a 1 significaría una situación de iliquidez. Bien, nuevamente, cuando se analizan estos valores, y por eso es importante el trasfondo o el análisis de los supuestos con los que trabajan. Esto no garantiza que la empresa pueda llegar en determinado momento a tener una iliquidez que seguramente va a ser periódica y seguramente va a ser temporal, es así, porque los indicadores así lo están mostrando. Pero como trabajamos nuevamente con promedios, en el caso de que alguno de los bienes de cambio no se realicen, no se vendan, no se cobran, que alguna parte de la cartera, que si bien es 27 días, puede ser que exceda, en promedio significa 27, quiere decir que hay cuentas que se cobran a los 3 días y habrá otras que se cobran a los 60. Entonces, al trabajar con promedios, lo que tiene que darse efectivamente es que nada altere esa relación y que sea directamente proporcional lo que se va cobrando día a día para que no supere ese plazo promedio. De vuelta, 27 días es el plazo promedio de realización de la cartera. Quiere decir que pueden haber créditos que se cobren a un día y otros créditos que se cobren a los 60 días.
Cuando uno construye esto, está diciendo que el promedio es 27. ¿Qué pasa si por alguna situación particular todos los créditos se cobran a los 60 días? Lo que va a ocurrir es que este indicador no va a reflejar efectivamente la situación de liquidez y que puede generarle de alguna manera una situación de iliquidez. Igualmente que si los bienes de cambio en promedio se realizan a los 44 días, en promedio se venden a los 44 días. Eso quiere decir que hay bienes de cambio que se venden en 1, 2 o 3 días y otros que se venden a 90 días. ¿Qué pasara si todo por una situación económica generalizada, por situaciones particulares de la empresa, ninguno de los créditos se venden, ninguno de los bienes de cambio se venden en 2 o 3 días y todos se venden en 90? Fíjense que nuevamente alteraría el índice de liquidez corriente. Por ello, es relevante, tanto en el parcial como en el final y luego en el ejercicio profesional, que ustedes tengan en cuenta que se están trabajando con promedios. Y esto significa hacer un análisis en el cual suponemos que se van a dar, para aseverar que hay liquidez o no, los índices o los plazos promedios de lo que estamos hablando. Cualquier alteración en los valores, es decir, si el valor sobre el cual se trabaja más o el valor o la realidad económica está indicando que los créditos por venta se van cobrando más cerca de los 60 días que del día 1, altera sustancialmente el análisis. ¿Se entendió este punto que les estuve comentando? No es un punto sobre el cual les vayan sobre el cual tenga que trabajarlo ahora en el parcial, pero sí es un punto sobre el cual lo van a tener que tener claro al momento de rendir el examen final, cuando tengan que explicar qué significa este índice de liquidez corriente necesaria. Bien, vamos a avanzar porque tenemos que ir sobre los otros indicadores. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, yo tengo una preguntita, así chiquita nomás. Bueno, a ver la pregunta chiquita. No, quería preguntarle si es lo mismo decir antigüedad que decir periodo medio de cobro, de pago, esas cosas. ¿Es lo mismo? ¿Es un sinónimo? ¿Sería? Sí, es el periodo promedio, sí. Bueno, decir, gracias, profe. En promedio, los créditos por venta se cobran a los 27 días. En promedio, los bienes de cambio se venden a los 44 días, ¿sí? Es el plazo promedio. O decimos que en general la cartera tiene una antigüedad de tantos días, de 27 días. ¿Qué significa que la cartera de créditos tenga una antigüedad de 27? Si una cartera está durante 27 días, está constituida como un crédito por venta, quiere decir que en el día 28 se cobran, ¿sí? Por eso se llama plazo promedio de cobranza o antigüedad de la cartera de crédito. Quiere decir que los créditos permanecen como tal durante 27 o 28 días, 26, como hay algo, bueno, 27 días, ¿sí? La antigüedad que tienen esos créditos es de 27 días. Dicho de otra manera, esos créditos se cobran a los 27 días. ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Perfecto. Gracias. De nada. Vamos al índice de rentabilidad del activo. El índice de rentabilidad del activo mide qué rentabilidad, desde el punto de vista del resultado operativo, y acá es importante tener en cuenta que estamos hablando del resultado operativo respecto del total del activo promedio. O respecto del activo promedio. Es decir, este índice de rentabilidad significa o analiza cada peso del activo promedio que tiene que tener la empresa expuesto a riesgo o como capital de trabajo, el activo que está trabajando, el activo que está generando esos resultados, cada peso de activo qué resultado genera. Entonces, el resultado operativo, vamos a hacer una salvedad acá para que les quede por escrito, más allá de que lo tienen en la fórmula. El resultado operativo es el resultado antes de intereses. ¿Y por qué hablamos de resultado operativo y no resultado financiero? Porque lo que se busca a través de este indicador es ver el resultado proveniente de la operatividad o de la generación desde la generación de resultados
operativos sin considerar el grado de endeudamiento que tiene el ente o la empresa. Ustedes recuerden siempre que los intereses, como en este caso que son intereses negativos, reflejan o tienen que ver con decisiones de financiamiento. Lo que buscamos a través de la rentabilidad del activo es justamente excluir la decisión de financiamiento y analizar los resultados desde el punto de vista del capital que está generando como actividad operativa o la actividad propia de una entidad. Esto hace comparable, este índice de rentabilidad del activo, hace comparable a cualquier tipo de empresa dentro de cualquier industria, es decir, analiza el resultado desde la capacidad que tienen sus créditos, sus bienes de cambio, sus bienes de uso, toda la inversión necesaria en activo que tiene una empresa para generar resultado a lo cual se dedica básicamente. Si la empresa se dedica a la compra-venta de muebles, bueno, ¿cuánto de ese activo que está afectado a la fabricación y a la venta de muebles, a la venta de vehículos, a la venta al valor o al tipo de empresa que sea, independientemente de si la empresa para poner en marcha ese activo se financió con pasivo o con patrimonio neto? Es decir, excluye las decisiones de financiamiento, lo mira, o esta rentabilidad mira desde el resultado netamente propio de la actividad del ente, independientemente de las fuentes de financiamiento y de las tasas o de los intereses que tenga que pagar para contraer o para comprar esos bienes de uso, ese capital de trabajo. ¿Sí? Se mira cómo rinde lo que hace la empresa o para lo cual fue constituida. Bien, en este caso el resultado antes de intereses es de 3.900. Fíjense que el resultado final es 3.000. El resultado, a ver si miramos en el estado de resultados, vemos que el resultado final estaba dado por un valor de 3.400, ¿sí? Pero si consideramos que esos 3.400 tiene 500, considera 500 pesos de intereses, entonces el resultado total es 3.900, el operativo, antes o sin incluir los intereses. Bien, 3.900, y allí tenemos que hallar el activo promedio. El activo promedio es el activo al inicio sobre el activo al cierre dividido 2. El activo al inicio es 5.820 más 7.550 sobre 2. Esto da un valor final de 58,34%. Seguramente les va a dar 0,5834, pero en definitiva la rentabilidad del activo se mide como porcentaje. En definitiva, ¿qué significa 58? Que de cada 100 pesos de activo que tiene la empresa, activo como total del activo, su resultado operativo es de 58%. Vamos a hacer un cálculo más, o solamente para el nivel de análisis. Recuerden que todo este razonamiento, todo esto que estamos estudiando, tiene que ver con la capacidad de analizarlo. En el año 2005, esta rentabilidad del activo fue de 25,08. ¿Qué les parece? ¿Que hubo buenas decisiones de financiamiento en el año 2005 respecto del año 2004? ¿Se tomaron buenas decisiones de financiamiento? ¿Qué dirían? Opinen libremente. Acá sí hay una respuesta correcta, pero díganlo libremente. ¿Qué les parece? ¿Se financió bien esta empresa o mal en el año 2000? Mal, profe. O sea, el financiamiento que obtuvo le hizo, o sea, le rindió menos, digamos, el activo le rindió menos, la operatividad de la empresa le rindió menos. Así que se supone que le hizo mal el financiamiento. Bueno, no sé en realidad yo les hice una pregunta tramposa. ¿Por qué? Porque antes de empezar o dentro del desarrollo les dije básicamente que este índice no analiza financiamiento. Entonces, si yo le pregunto si fue financieramente óptima o no, la respuesta es que no, a través de este indicador no puedo dar esa respuesta. Acá justamente lo que hago es excluir. Lo que sí ocurrió
es que su resultado operativo o sus ventas y sus costos sí rindieron menor respecto del activo. ¿Entienden por qué les hice la pregunta? Así si se financió mejor o no, justamente para que el razonamiento que tienen que hacer es que acá en este indicador no hay nada de financiamiento, no hay ningún valor que yo incorpore por el cual pueda decir que el financiamiento fue correcto o incorrecto. Lo que sí, el análisis que efectivamente hace el compañero y dice, efectivamente bajó el valor de 58, rindió 25. Sí, hay decisiones que no se tomaron correctamente, pero no las financieras, porque acá no miro financiero. Las decisiones que seguramente no se tomaron correctamente pueden tener con el costo que ver con el costo de venta, con una baja en las ventas, con que incrementó el activo respecto de los valores que tenía que considerar, y eso conlleva, entonces, a un incremento del activo significa que más activo expuesto a los mismos resultados, disminuye el índice o la rentabilidad del activo. ¿Se entendió? ¿Se entendió por qué no tiene que ver lo financiero? ¿Por qué no podemos responder nada financiero desde este indicador? Sí, profe. Bueno, listo, no les hago más preguntas tramposas. Ahora van a ser directas las preguntas. Bueno, vamos a otro indicador. Vamos al indicador que se llama DuPont. El índice de DuPont. Esto también lo habrán visto en teoría. El índice de DuPont analiza, también es el índice que analiza la rentabilidad del activo, pero lo hace a través de dos indicadores, es decir, a través de otro análisis donde no mide resultado operativo y no mide activo promedio, sino que simplemente analiza la causalidad de ese resultado. Entonces, hace una combinación entre el margen de ventas y la rotación del activo. Lo que veíamos antes con el índice de rentabilidad del activo era justamente, dado un activo determinado, expuesto a generar resultados, cuánto representa el resultado operativo. Bien, ahora lo que vamos a analizar con DuPont es que ese activo tiene una determinada cantidad de rotación durante el año y ahora bien, de acuerdo a la cantidad de veces que rota este activo, cuánto le genera cada margen o cada rotación que tiene, qué margen de ventas tiene. Es un índice que busca la causalidad y lo que hace es básicamente multiplicar la rotación por el margen. Es decir, dice, el margen de ventas es tanto porcentaje, como este margen se rota o se replica durante tantas veces en el año, llegamos al margen total. Entonces, respecto del margen de ventas, primero, y después cuando construimos la fórmula total van a ver, que el margen de ventas es igual al resultado operativo sobre ventas. ¿Qué mide el margen de ventas? De cada peso de ventas, ¿cuánto obtenemos de resultado? Resultado operativo 3.900, ventas 29.000, de manera que el margen de ventas es de 13,45%. Luego analizamos, o DuPont analiza la rotación del activo. La rotación del activo es el activo promedio el total de ventas sobre activo promedio. Es decir, del total de ventas, ¿cuántas veces rota el activo promedio? El total de ventas es de 29.000 y el activo promedio, ¿se acuerdan que era 6.685? Era el valor que habíamos hallado anteriormente, con lo cual esto da una rotación de 4,34. Entonces, DuPont, o el índice de DuPont, o la rentabilidad del activo, es igual a 13,45 por 4,34. Esto da un valor total el mismo valor que habíamos visto, 58,34%. Fíjense algo. DuPont, dijimos que era resultado operativo
sobre ventas por ventas sobre activo promedio. Esto por simplificación es lo mismo que decir resultado operativo sobre activo promedio, que era la misma fórmula que habíamos construido cuando hablábamos de rentabilidad del activo. Pero a diferencia, ¿por qué es importante analizar no solamente como rentabilidad del activo, sino como índice DuPont? Porque este índice nos provee dos datos diferentes. Uno es el margen de ventas y el otro valor es la rotación del activo. Cuando uno realiza análisis o cuando se realizan análisis en las empresas y se analizan varios ejercicios, hay veces que es conveniente analizar si la rentabilidad del activo disminuyó o aumentó, y es válido hacer un segundo análisis y ver si esa rentabilidad aumentó o disminuyó por la cantidad de veces que rotaron las ventas, es decir, aumentaron las ventas respecto al activo promedio, o por una cuestión de margen. En definitiva, lo que provee DuPont como análisis adicional al de índice de rentabilidad del activo solamente es la posibilidad de analizar la causalidad del cambio en el porcentaje de rentabilidad del activo. Podemos analizar, esta separación para un ejercicio solo, si bien es válido y permite determinar cuál es el margen de ventas, asegurando que es de 13,45 y que las ventas están, o que el activo rota en términos de venta 4 veces, 4,34 veces, es importante para este ejercicio, pero además toma mayor o cobra mayor importancia este indicador cuando se analizan comparativamente. Puede ocurrir que en otro ejercicio este indicador permanezca como 58, pero la realidad es que pueden haber disminuido el margen de venta y aumentado la rotación. Bueno, estas son las cuestiones que analizan las empresas para tomar decisiones. Es decir, estos indicadores en conjunto con el resto es lo que permite tener claridad al momento de analizar si lo que ha hecho variar un indicador tiene que ver con que se han bajado los márgenes o se han aumentado. Eso lo vimos en la clase anterior cuando analizábamos el margen o lo que representaba el costo de venta respecto del total de ventas. ¿Se acuerdan que decíamos? Pueden haber algunos gastos o algunas decisiones de compras que hicieron aumentar o eficientizar el margen, o puede haber una cuestión de rotación, puede haber una cuestión de la cantidad de veces que rota el activo promedio, que puede significar un incremento de ventas y que ante un activo igual genere un índice mayor de rotación manteniendo los márgenes. Todos estos indicadores que nosotros los vemos y nos analizamos en este ejercicio son relevantes cuando una empresa decide analizar de dónde provienen sus ganancias o de dónde provienen sus pérdidas. Una empresa que obtiene los resultados esperados seguramente analiza estos términos para mirarse en forma comparativa en el mercado. Pero una empresa que tiene que tomar decisiones porque entiende que se han visto alterados sus resultados, ya sean positivos o negativos, necesita profundizar el análisis y es aquí donde cobran relevancia estos indicadores, ¿sí? Bien, vamos ahora al índice de rentabilidad del patrimonio neto. ¿Alguna duda respecto de DuPont? Profe. Bueno, vamos entonces al próximo, que es el de rentabilidad del patrimonio neto. Nuevamente, acá en realidad, en rentabilidad del patrimonio neto, lo que se tiene en cuenta ya no es solamente el valor, el resultado operativo, sino que es el resultado antes de impuesto a las ganancias sobre el patrimonio neto promedio. Y acá, ¿por qué cobran relevancia o por qué se consideran además los intereses? Porque ustedes recuerden que por la estructura patrimonial, que la aprendimos ya a lo largo de toda la carrera, los activos o patrimonio netos. Dicho de otra manera, esto genera la aplicación de los fondos que se obtienen de terceros o de socios. Entonces, cuando se analiza la rentabilidad
rentabilidad del patrimonio neto se deben tener en cuenta los intereses. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto es la parte que está soportando el financiamiento o la inversión del ente sin considerar las deudas o el endeudamiento. Entonces, cuando se analiza la rentabilidad del patrimonio neto, se tienen en cuenta los intereses porque se necesita analizar cuánto rinde justamente lo que aportan cada uno de los socios. Y considerando además que hay una parte de ese activo que está financiada por terceros y es la que genera intereses. Entonces, en este caso, la rentabilidad antes de impuesto a las ganancias para el año 4 es de 3.400 y existe un patrimonio neto de 3.327, perdón, 3.327 más 3.730 sobre 2. Esto da un valor de 3.400 sobre 3.529 y asume esto un valor de 96,96%. Quiere decir que cada peso, fíjense la importancia de o cómo está rindiendo esta empresa, que cada uno de los pesos que tienen invertidos los accionistas como parte del patrimonio neto está rindiendo igual valor, o al menos casi 96 centavos, es decir, casi un peso, de lo que va rindiendo el resultado final que obtienen estos mismos accionistas. Es decir, verdaderamente la rentabilidad del patrimonio neto en este caso tiene un valor muy importante, un valor muy relevante. Por cada peso que pone o cada peso que aporta el accionista, ya sea a través de capital o dejar resultados dentro del patrimonio neto, recuerden que patrimonio neto es capital más resultados acumulados, cada peso que está incorporado o aportado al ente más los resultados no retirados por parte de los accionistas generan casi un peso en la rentabilidad. Es una rentabilidad bastante elevada. En general las empresas, o por lo menos hay muy pocas empresas que tienen este tipo de rentabilidad del activo. Y se consideran aquí, rentabilidad del patrimonio neto, perdón, y se consideran aquí con los costos financieros, porque desde el punto de vista de los accionistas, los costos financieros son erogaciones que la empresa debe pagar y el análisis que se tiene que hacer para el accionista es considerando las decisiones de financiamiento que ha tomado la empresa. Esta rentabilidad del patrimonio neto casi se vuelve como un costo de oportunidad, es decir, aquel accionista que ha aportado un determinado capital a la empresa y tiene que analizar si deja ese capital o se retira de la empresa, puede mirar qué otra inversión hay en el mercado que conllevaría la decisión de retirar y definir y destinar esos fondos a otra inversión. Por eso también se lo analiza como un costo de oportunidad. Por ello también, cuando tiene que tomar este tipo de decisiones, lo que analiza es la empresa en su conjunto, o sea, todos los resultados generados, los operativos y las de decisiones de financiamiento. ¿Se entendió este punto por qué casi opera como un costo de oportunidad para el accionista este valor de rentabilidad? Sí, profe. Bien, entonces, una vez que obtuvimos la rentabilidad del patrimonio neto, vamos a obtener el índice llamado leverage. Leverage es un indicador que relaciona la rentabilidad del activo sobre la rentabilidad del patrimonio neto. La rentabilidad del activo, en este caso, era 58,34% y la rentabilidad del patrimonio neto, 96,36%. Esto da un leverage de 1,65. Y acá tenemos que hacer como un análisis un poco más detallado. Leverage, si ustedes lo estudian o lo habrán visto en la teoría, es un indicador que analiza cuánto apalanca el endeudamiento a un ente respecto de sus resultados operativos. Yo algo se los había anticipado en la clase anterior, porque la verdad es que hoy, en el contexto macroeconómico en el que estamos, donde las tasas de interés son elevadas porque en realidad estamos en un contexto inflacionario y la tasa de interés no es más que el precio del dinero,
y en consecuencia una inflación, así como eleva los precios de los bienes y servicios, eleva también el costo del endeudamiento, las empresas efectivamente en este contexto analizan si el endeudamiento les es beneficioso o no. Este indicador lo que nos permite mirar en este caso es que la rentabilidad del patrimonio neto, es decir, el resultado que se obtiene después de pagar los intereses financieros, es del 96%, 96,96%. Y la rentabilidad del activo propia es del 58,34%. Este valor de leverage 1,65, es decir, mayor a 1, lo que significa es que aún asumiendo un costo financiero, que nosotros analizamos acá y si miran el estado de resultados, el costo financiero es de 500 pesos, aún considerando ese costo financiero, el patrimonio neto en su conjunto rinde más que el activo. Entonces, esto quiere decir que las decisiones de apalancamiento apalancó positivamente la rentabilidad de los propietarios. O sea, estoy leyendo acá lo que ustedes tienen escrito para poder interpretárselos. Fíjense que en la solución lo que dice fue, en el 2004 el costo promedio del pasivo fue de 13,09. Eso lo podemos analizar desde el análisis ya que habíamos realizado, se lo puede ver desde el análisis que se había hecho. El costo del pasivo 13,09 es como decir la tasa que se pagó por los pasivos fue del 13,09. Inferior a la rentabilidad del activo, que fue del 58,34. En tanto esta relación sea menor, o sea, efectivamente los activos rinden más que el costo promedio del pasivo, esto implica que se apalancó positivamente la rentabilidad de los propietarios en un 65%. En realidad el análisis que se hace acá es 1,65 menos 1 es igual a 65%. Esto es el apalancamiento que tuvo el pasivo respecto del endeudamiento que se ha tomado. Ese 13,09, que es el costo promedio del pasivo, surge de relacionar los 500, que eran los intereses financieros, sobre el pasivo promedio, que tomaba un valor de 3.820, ¿sí? Costo del endeudamiento es los intereses sobre el pasivo promedio, que en este caso es 500 sobre 3.820. Esto da 13,09. De vuelta, para poder entender leverage y para poder cerrar la idea con leverage, ese valor de leverage, creo, a ver un segundito, creo que no es pasivo promedio, sino se toma pasivo al cierre. Sí, se toma pasivo al cierre. Porque es directamente no se consideran los intereses o de 2 ejercicios, sino que se consideran respecto del total de los pasivos. Pasivos, que es deudas comerciales más deuda financiera. Por eso es 3.820. Y eso da un valor de 13,09. Les voy a explicar un poquito más allí porque me parece que al escribir en el mismo momento que les estaba explicando pueden haberse confundido. Costo del endeudamiento. ¿Qué significa costo del endeudamiento? El total de intereses que se abonan sobre el total de pasivos. Entonces, en el año 2004, o al año 4, se abonó un total de 500 pesos. Eso lo vemos desde el estado de resultados. Y si consideramos el total de deuda o que tiene el ente, ya sea como deudas comerciales o como deudas financieras, podemos llegar al valor o se llega al valor de 3.820. Esto en la bibliografía lo pueden ver diferente. ¿Por qué lo van a ver diferente? Porque en general, si lo miramos a nivel como internacional, excluido Argentina, se considera que solamente se pagan intereses por el capital, por el financiamiento no corriente. En general, las empresas, en el resto o en varios países al menos, no en el nuestro, que tiene una inflación muy alta,
el endeudamiento de corto plazo que está dado por las deudas comerciales en general no paga intereses. En este contexto o en Argentina, al tener tasas de inflación tan altas, el costo del dinero no puede esperar un año y en periodos menores, 45, 60 o 90 días, realmente ya hay un interés que se debe abonar. Por eso, en general, en la bibliografía internacional van a ver que se toman como para analizar el costo del endeudamiento solamente los pasivos de largo plazo, que son los que pagan interés, porque es como habitual en un contexto no inflacionario el financiamiento de corto que no se paga intereses, que sea una mera cuestión de financiamiento de acuerdo comercial entre las partes. Sin embargo, aquí, cuando analizamos empresas del medio, tenemos que considerar tanto el financiamiento de corto como el de largo, porque todo paga intereses. ¿Se entiende este último punto? Sí, profe. ¿O yo ya los aburrí? Sí, los aburrí. Bueno, para que no se aburran, les voy a pasar en el grupo un reporte que generan las empresas como Despegar o empresas que tienen cotización a nivel internacional. Creo que Mercado Libre también. Presentan reportes a los organismos de fiscalización, a lo que sería la Comisión Nacional de Valores o la SEC en Estados Unidos, la SEC en Estados Unidos. Y estas empresas, ustedes van a ver un reporte todo en inglés, no se detengan en eso, sino que miren cómo estos indicadores que estamos viendo en la materia son los indicadores que se muestran a nivel mundial o que se muestran cuando una empresa quiere exponer sus resultados. Y son relevantes. El ROA, el ROE son los indicadores más importantes, Return on Asset, o sea, retorno en activos o retorno en equity, por eso es ROE, equity es acciones. Entonces van a ver que son verdaderamente los indicadores con los cuales las empresas muestran su evolución y se muestran con sus resultados. Así que lo que están viendo aquí es lo que efectivamente es relevante al momento de hacer el control de gestión de las empresas, ¿sí? Bien. Y por último vamos a analizar el último indicador, que es el indicador de... Sí, uso al revés la fórmula. ¿A dónde? Por si eso, en el leverage. Ah, por eso me da 1,65. Sí. Por eso me da mayor que 1. Ustedes lo tienen bien en la solución, ¿no? Sí, tenemos 1,65. Que es 96 sobre 96 sobre 58,34. ¿Sí? Sí. Tiene razón el compañero. Fíjense, ustedes tienen bueno, no sé si tienen el Excel, pero si tienen sí la solución planteada, es 96,36 dividido 58,34. Si no, no nos iba a dar 1,65. No sé qué momento invertí los números, pero sí, ese es el valor correcto, 1,65, y es el análisis realizado, ¿sí? Bien, vamos ahora se los paso esta presentación ya corregido eso. Vamos por último al endeudamiento, que es la relación de pasivo sobre patrimonio neto. Para el año 4, el total del pasivo es 3.820, recuerden que es deudas comerciales más deudas financieras de largo plazo, sobre el patrimonio neto, 3.730, esto da un índice de endeudamiento del 1,024%. Esto quiere decir que el endeudamiento que está obteniendo la empresa, es decir, se está financiando en mayor cuantía de los terceros que del patrimonio propio. Dado los otros análisis que hemos realizado y que el leverage es positivo, este índice de endeudamiento puede o permite aseverar que es un endeudamiento que se ha tomado y que permite el apalancamiento. Si en el caso del leverage hubiésemos obtenido un valor menor a 1, es decir, que la rentabilidad del patrimonio neto sea menor a la rentabilidad del activo, se busca efectivamente o se analiza efectivamente este índice de endeudamiento o esta relación de endeudamiento para analizar qué tan comprometida está
la empresa o qué tanto de sus activos financian aquellos pasivos que generan un costo. Recuerden que el patrimonio o el pasivo es aquel que está generando el costo financiero. Sin embargo, los activos financiados con patrimonio neto no tienen más allá de que el costo de la expectativa de los accionistas, pero no hay además un costo que deba soportar la empresa para poder determinar o para poder llevar adelante sus operaciones. Entonces, este endeudamiento, este índice de endeudamiento es un índice buscado cuando el leverage no es positivo, porque justamente ante una realidad en la cual se evidencia que los activos no rinden lo que debe soportar, o el costo financiero que debe soportar la operatividad del ente, no rinden esos activos, no rinden para soportar o cubrir los costos financieros, se busca entonces el índice de endeudamiento como forma de analizar qué tan comprometida está o qué tan comprometidos están los activos respecto de los pasivos que están generando un costo financiero para el ente y que en consecuencia están afectando su estado de resultados, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, a ver. ¿Sobre qué tema quieren repasar la clase que viene? ¿Qué temas les quedan dudas? ¿Se han ya avanzado con el desarrollo de la guía y quieren que preparemos algo para el día lunes? Yo no recuerdo el cronograma, voy a mirar si en el cronograma tenemos clase de repaso el miércoles y el viernes también. Perdón, el lunes y el miércoles. A ver, un segundito, si alguno se acuerda me dice. ¿Cómo está planteado el cronograma? Estamos lunes 1, terminamos el ejercicio 29. Perfecto. Luego, miércoles 3 tenemos repaso y, bueno, el miércoles tenemos clase de repaso. Profe, ¿podría ser sobre los parciales del año pasado algunas cositas, digamos, que fui viendo que con restricciones? Bueno, perfecto. Me parece bien que repasen programación lineal. Me parece muy bien que repasen programación lineal. ¿Algún otro tema que recomiende que repasemos? Es que en realidad vimos como 3 temas relevantes, 4 vimos. Todo lo que es punto de equilibrio económico, financiero, ese es un tema relevante también. Y lote óptimo de compra, ¿sí? Por ahí más, en la parte del lote óptimo de compra, repasen todo lo que tenga que ver con descuentos, cuando se dan situaciones de descuento y ese análisis que tenían que realizar cuando se determina el costo total y la decisión, la conveniencia, ¿sí? Y punto de equilibrio, o lo que es, punto de equilibrio económico, repasen el tema de el antes y después de impuesto a las ganancias, que yo le pasé como unos ejercicios así muy fáciles, para que quede claro cuál es el valor que se toma o que se considera en la fórmula. Y recuerden que también vimos punto de equilibrio con varias líneas, ¿sí? Ese tema también es muy importante. Marisa, vos preguntabas del año pasado, ¿querés decirme algún ejercicio en particular o vamos a hacer una cosa, pasá en el grupo el ejercicio que seguramente vos tenés, el ejercicio del año pasado, y yo el miércoles, perdón, estoy confundida, hoy es lunes, el miércoles les voy repasando, si puedo subo la solución, de hecho ustedes deben tener la solución ya porque está publicado el año pasado como resultado. En caso de que tengan la solución, me hacen las consultas sobre la solución. O si quieren desarrollo, pero la verdad es que nos va a llevar Sí, más. bueno, profe, ahora subo.
proyección de ventas, como para sacar la participación, sumamos eso más. Igual yo se lo paso, porque como la solución da otro resultado, eso es lo que me perdió. No sé si está mal la solución o... Ah, bueno, está. No creo que esté mal la solución, pero vamos a interpretar a ver qué datos tiene el planteo para poder ver por qué está explícito así en la solución. Sí, entiendo. El año pasado entró punto de equilibrio con líneas de producción, ¿no? Con líneas de... con varios productos de venta. ¿Así Sí, fue? sí, así es, sí, sí. Bueno, eso sí, eso tienen que practicar así tal cual vimos el ejercicio en la guía. Muy claro el tema de punto de equilibrio, a través de las fórmulas que representan, cuando se tiene que hacer como porcentaje, si el costo variable está dado o es un porcentaje del precio, cómo se adicionan los costos variables y cuáles se consideran fijos y cuáles variables, todos esos conceptos que como que fuimos viendo en diferentes ejercicios, conceptualmente tienen que estar claros porque después el punto de equilibrio ustedes vieron que es una fórmula. Ahora bien, tenemos que tener claro qué parte de la fórmula aplicamos. Y también programación lineal. Programación lineal practiquen, sobre todo en programación lineal, el cómo construir las restricciones. Yo no recuerdo del año pasado ni del año antepasado, pero si pueden mirar esos exámenes, los miran y analicen cuando está dado un planteo determinado, cómo se escribe, cómo se traduce, cómo se traslada eso en una restricción. ¿Sí? Es igual a, tiene que ser el doble, es la tercera parte, 2 veces más, al menos la mitad, ese tipo de expresiones son las que ustedes tienen que leer varios ejercicios e ir analizando cómo se escribe eso cuando nos dice al menos, cuando nos dice el doble, al menos el doble, la mitad, ¿sí? Porque en el momento del examen, como hay que hacerlo en forma rápida, es donde tengo que tener ya claro eso para no entrar a hacer conclusiones o deducciones en ese momento. Si nos dice al menos es mayor, profe, ¿no? Si nos dice al menos, la inecuación se construye con el mayor que. O si nos dice menos que tanto, se construye con el menor que. ¿Sí? Y eso también practiquen, dado el gráfico, cuál es la zona de factibilidad. Dada la inecuación, si nos dice mayor que, menor que, igual, ¿sí? Practiquen dado el gráfico, no solo hacer la recta, o la recta que determina el límite, sino también analizar si esa recta es de máxima o de mínima. Es decir, si la zona de factibilidad está por encima de la recta o está por debajo de la recta. Bien, bien. Eso es lo relevante, en eso está y siempre que hagan la recta y siempre que calculen los valores, los ángulos, después eso pueden automáticamente, ni bien le dan los valores de los ángulos, ustedes pueden ir y pueden corroborar en el gráfico si los valores que se han tomado, ya sea por determinación, por resta de las inecuaciones, se condicen con lo que están viendo en el gráfico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces me mandan cualquier duda que tengan en el grupo y el miércoles despejamos todas las dudas que tengan, ¿sí? Bueno, y profe. de todas maneras, si quieren y si es necesario, hacemos el viernes de la semana que viene alguna clase, no clase, pero sí podemos determinar un horario en que hacemos una reunión, no sé cómo son sus horarios de las otras materias, pero yo no tendría problema en 1 hora o media hora, 40 minutos, nos hacemos un meet, una reunión de vuelta virtual y me hacen consultas específicas, no de desarrollo, pero sí me pueden hacer consultas específicas, ¿sí? Lo vamos a coordinar con la profe Cristina. Bueno, profe. Bueno, nos estamos viendo. Chao, niños. Chao, gracias. Chao, Chao, profe. Chao, profe.